Hola jóvenes, buenas tardes. Estoy haciendo este video para dar continuidad a uno de los temas que tenemos pendientes, derivado de mis actividades fuera de la escuela, en cuestiones académicas, pues estoy viéndome en la necesidad de realizar este video. Con el propósito de darle continuidad a los temas que llevamos y a nuestra agenda del primer parcial, bueno, voy a tocar el tema en este video con respecto a una actividad que es importante. En el curso de tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza, es importante que veamos el espacio en el que coinciden el aprendizaje que estamos tratando de llevar con la forma en la que aprendemos. La tecnología nos está sirviendo en este curso para hacer ese respaldo o esa herramienta guía de poder lograr estos procesos. Sin embargo, como lo he dicho desde el principio del curso, la tecnología nunca va a ser suficiente ni va a poder superar al ser humano en el proceso de aprendizaje, en el proceso de enseñanza, en el proceso de dar seguimiento académico. Bueno, entonces, teniendo bien en claro esta situación de que la tecnología solamente es un apoyo, pues vamos a utilizarla para nuestro beneficio, y este video pues sirve como muestra de que a pesar de la distancia y a pesar de las diferentes actividades acumuladas, podemos darle continuidad para no seguirnos retrasando en esto. Entonces, el tema que quiero tratar, jóvenes, es con respecto a 4 conceptos que van a formar parte de su vocabulario y de que vamos a hacer un ejercicio de reflexión en el que ustedes van a escuchar mi participación, van a poder tener disponible el texto de mi participación, pero ustedes van a tomar en cuenta los comentarios realizados para hacer sus aportaciones personales. Al final de esto, hacer sus aportaciones personales, tienen que pues también referenciar algún tipo de apoyo bibliográfico que hayan consultado para darle fuerza a los comentarios que ustedes nos den con respecto a estos 4 conceptos que vamos a ver a continuación. Cabe señalar que para poder mencionar o citar las referencias bibliográficas, es importante cumplir con ciertos datos que al final voy a aclarar. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de 4 conceptos muy importantes que todo educador de cualquier disciplina debe de saber. Vamos a utilizar esta tecnología como apoyo para poder interactuar con lo que nosotros sabemos y con lo que logramos aprender a través de las diferentes formas en las que se ubican o se registran o se almacenan estas referencias de donde nosotros nos podemos apoyar para afirmar lo que ya sabemos o para aclarar nuestras dudas. ¿Sí? Bien, estos 4 conceptos son educación, pedagogía, didáctica y enseñanza. Yo me preguntaría, ¿quién contiene a quién? ¿Cuál de los conceptos es el más grande que incluye a los demás en su interior? Podríamos tal vez hacer un espacio de reflexión, de pensar de que todos ellos están relacionados. La educación está relacionada con la enseñanza, sí lo está. La enseñanza está relacionada con la didáctica, sí lo está. La educación con la enseñanza, la educación con la didáctica, la educación con la pedagogía. ¿Quién está relacionado entre quién y quién contiene a quién? Cuando digo quién contiene a quién, me refiero a quién es el que dentro de sí está incluido los otros conceptos. Vamos a escuchar lo que tengo de propuesta y ustedes vayan en el transcurso de lo que van escuchando, a lo mejor tomando una nota de que puedan pensar quién contiene a quién está íntimamente relacionado, aunque lo vamos a ir aclarando poco a poco. En cuanto yo dé la explicación, vamos a ir encontrando estas relaciones. A lo mejor ustedes pueden hacer
tomar notas haciendo una especie de mapa mental de relacionando palabras. Bueno, eso queda a su criterio y vamos a empezar. Estas 4 palabras son importantes porque se habla muchas veces de pedagogía, cuando en realidad se está haciendo didáctica. ¿Qué pasa? Que hay una confusión entre pedagogía y didáctica, y muchas, al no tener claro este concepto, dicen que están haciendo pedagogía cuando están haciendo didáctica. Se confunde con frecuencia el quehacer educativo con la enseñanza. También existen esas confusiones. ¿Por qué? Porque de repente no se tiene bien claro qué concepto es cada uno de ellos. Se menciona, por lo tanto, también diseño curricular cuando se está tratando de hablar de movimientos en la pedagogía. En fin, existen muchas confusiones. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no tenemos bien claro qué es cada uno de ellos, cómo están relacionados y quién contiene a quién o quién le sirve a quién. En algunos textos identifica la pedagogía como la ciencia de la educación, aunque también se habla de las ciencias de la educación en plural. Este es otro tema que de repente se habla de la ciencia de la educación y luego se habla en plural, las ciencias de la educación. Entonces es algo que también nos puede confundir. Aluden unos a la tecnología educativa cuando en realidad estamos hablando más bien de tecnología de la enseñanza. Ese es otro tipo de cosa que se confunden. Entonces, sucede en muchos campos de la enseñanza, en muchos campos, en muchas disciplinas, en muchas licenciaturas, existen estas confusiones. Y repito, cuando se presentan es porque no se tiene claridad sobre los conceptos. Tampoco no se tiene claridad sobre si el maestro es un profesional de la pedagogía o es un experto en la didáctica. ¿Por qué? Por las confusiones de los conceptos. ¿Sí? En fin, muchos superponen los términos de educación y de pedagogía, otros los de enseñanza y didáctica como si fueran sinónimos, y definitivamente no son sinónimos. Existe cierta confusión conceptual en el empleo de los términos educación, pedagogía, enseñanza y didáctica. Entonces, se puede pensar en un enfoque algo esquemático mediante el cual se puede precisar el alcance temático específico y las relaciones mutuas entre estos 4 conceptos. Eso es a lo que vamos a tratar de llegar en este momento, en hacer ese esquema, y es tratar de precisar hasta dónde llega cada uno de ellos para tener claro esos 4 conceptos. Vamos a empezar por educación. Vamos a empezar por realizar una aproximación a lo fundamental del concepto de educación. El hombre joven es un ser en continuo crecimiento. Crecimiento así en mayúsculas, continuo crecimiento. Crecer entonces significa muchas cosas: evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, recibir, integrarse, apropiarse, crear, construir. Este crecimiento se realiza gracias a un permanente intercambio con el medio, y este medio es inminentemente social. Es imposible que el ser aprenda o crezca este crecimiento en todas estas facetas si no hay un intercambio con el medio. Por lo tanto, pues este es un intercambio social, ¿sí? Educación en sentido más amplio es el proceso por el cual la sociedad facilita de una manera intencional o difusa este crecimiento en sus miembros. Cómo la sociedad facilita de manera intencional, lo está procurando, lo está haciendo que suceda, ¿sí? el crecimiento de sus miembros. Por lo tanto, la educación es ante todo una práctica social que responde a o lleva implícita una determinada visión del hombre. Esto es importante,
porque cuando se educa hay alguien que está educando, y esta persona que está educando tiene una visión, y hacia donde mira, hacia donde quiere llegar, es como transmite la educación a los demás. Entonces, pues ya por aquí empezamos a ver que hemos sido educados con la visión de ciertos hombres que han estado en algunos espacios que son los que dictan el cómo educar. Lo que sucede es que la sociedad en este momento, actualidad capitalista, pues está interesada ante todo en la producción de mercancías por un hombre convertido en mercancía. Entonces ha puesto un doble límite a este crecimiento, que es lo de educarnos, ¿no? Por lo tanto, pues, esta visión del hombre, podríamos decirlo, permite crecer solamente en el sentido pasivo de recibir las destrezas necesarias para producir eficientemente. ¿Sí? Nos están enseñando lo que se necesita en la sociedad para crecer, para ser eficientes, para ser autosuficientes, para ser progresistas, y eso lo determina la sociedad, lo determinan las políticas. Como consecuencia, están limitando el crecimiento al tiempo necesario para alcanzar la medida estándar de trabajador mercancía. O sea, no, por eso la educación está conceptualizada y estructurada en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y superior, para que en todo este proceso seamos un trabajador que sea productivo, porque esa es la visión. Entonces el concepto de educación se restringe entonces, por un lado, a transmitir la información y desarrollar las destrezas necesarias para que nos acoplemos al sistema de producción, y por otro lado nos limita a que sea en una edad humana determinada. ¿Sí? Hay una época para educarse y otra diferente para producir. Todo ese concepto amplio es educación. Hay otro concepto que de repente se confunde, que es pedagogía. Cuando pedagogía es el proceso educativo que puede desarrollarse de una manera artesanal, casi intuitiva, como lo han desarrollado todos los pueblos de América, de Latinoamérica, de los países del viejo mundo, ¿sí? En todos los momentos históricos. En este sentido existe un saber implícito, no tematizado, es decir, esa herencia de conocimiento o esa herencia que se tiene históricamente no está tematizado, no está jerarquizado en libros como lo hacemos nosotros en la matemática, en la física, en la química. En este sentido, pues no está tematizado, porque viene de los pueblos históricos ancestrales. Ellos no hablaban de materias ni de asignaturas. En la práctica educativa, todos los pueblos pues, lo han hecho de esa forma, que forma parte de su acervo cultural. A eso le llaman el saber educar. En la medida en que este saber se tematiza y se hace explícito, es donde aparece la pedagogía. Quiere decir que la pedagogía empieza a tomar las riendas de hacerlo explícito, temático, sistemático, metodológico, de algo que siempre se ha hecho. La pedagogía siempre ha existido, sin saber que era pedagogía, porque era una herencia cultural de ir transmitiendo la información hacia las otras generaciones. Entonces, hay pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación. Cuando hay un proceso de reflexión y ese proceso hay un análisis de la educación, ahí está la pedagogía. Cuando el saber educar es implícito, se convierte en un saber sobre la educación, sobre cómo, por qué
y hacia dónde. Cuando nos hacemos estos cuestionamientos de reflexión de la educación, entonces estamos haciendo pedagogía. El desarrollo moderno de la pedagogía como ciencia, o mejor dicho, del saber pedagógico como saber científico, significa adicionalmente la sistematización de este saber, de sus métodos y de sus procedimientos. Así es. Cuando llega este saber a procesos que se hacen metodológicos, sistemáticos, entonces ahí es donde está haciéndose la pedagogía. Se podría decir en una palabra, su configuración como disciplina teórico-práctica. Por lo tanto, la pedagogía como ciencia prospectiva de la educación está condicionada por la visión amplia o estrecha que se tenga de la educación y a su vez por la noción que se tenga del hombre como ser que crece en sociedad. De ahí nace que algunos limitan el concepto de pedagogía al arte de conducir a los jóvenes en su crecimiento, ya sea físico, mental o emocional. Es una forma de conceptualizar la pedagogía. El arte de conducir a los jóvenes en su crecimiento, ya sea físico, mental o emocional. Hay otros que hablan de pedagogías generales que incluyen además la pedagogía orientada a los niños y jóvenes, inclusive la pedagogía de adultos. Tratando de llegar a unas tesis en síntesis de estos dos conceptos, vamos a decir lo siguiente. Número 1. Mientras que la educación ha sido una acción continua, la pedagogía ha sido intermitente. ¿Por qué? Porque la educación nunca se ha detenido desde nuestros ancestros, desde las culturas milenarias, de las culturas originarias, siempre se ha educado. Mientras que la pedagogía que son estos métodos, estos procedimientos, todas estas sistematizaciones han sido intermitentes porque han ido cambiando de repente, dependiendo de quiénes son los que están a cargo de hacer esta reflexión, este análisis, para responder los cómo, los porqués y los para qué de educar. La segunda sería, mientras que la educación puede ser consciente o inconsciente, la pedagogía es siempre necesariamente un producto de la conciencia reflexiva. Es decir, nosotros podemos estarnos educando de manera consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque la heredamos, porque la imitamos, porque nos las enseñan, porque estamos en un proceso social. Ese proceso social puede ser inconsciente. Sin embargo, la pedagogía siempre se hace a través de una reflexión como un producto de la conciencia. Sí, es algo que no fue sin querer, sino fue a propósito. ¿Sí? La tercera sería, la educación es a la pedagogía como la práctica a la teoría. ¿Sí? Es decir, la educación es la práctica y la pedagogía es la teoría. ¿Sí? Lo que está escrito, lo que está justificado, lo que está documentado, lo que está analizado, lo que está reflexionado. Esa es la teoría, la pedagogía es. Y número 4, la pedagogía es una teoría práctica cuya función es orientar a la educación. O sea, la pedagogía es quien orienta el cómo educar. Bien, en ese caso son estos dos primeros conceptos donde hacemos ese análisis y esa reflexión de cómo podrían ser cada uno de ellos y cómo se pueden diferenciar. El siguiente concepto es enseñanza. La enseñanza, también conocida como instrucción, representa un aspecto específico de la práctica educativa. Mientras la educación se refiere al hombre como un todo
y su práctica se diluye en la sociedad en su conjunto, la enseñanza como práctica social específica supone, por lo tanto, la institucionalización del quehacer educativo. Institucionalización es llevarla a una institución que la regula, que la revisa, que la instituye a la sociedad, que la profesionaliza, ¿sí? Por lo tanto, esta sistematización y organización alrededor de los procesos son intencionales de la enseñanza, ¿sí? Y del aprendizaje. Es decir, en este caso, cuando se institucionaliza es que se crea la formalidad para que el proceso sea de manera intencionada. Diferencias serían lo que aprendemos en la vida cotidiana, que podemos aprender, no sé, hacer cualquier tipo de acción o cualquier tipo de conducta, pues eso lo podemos aprender en nuestras casas, lo podemos aprender con nuestros amigos, lo podemos aprender de un camino, caminando de un lugar a otro. Estamos recibiendo información, estamos siendo instruidos, pero eso no es intención, no tiene una intención, nadie lo está procurando. En cambio, en este punto sí, cuando se institucionaliza es que se decide qué es lo que se va a instruir y de qué forma se va a hacer. A eso se le llama intencionar la enseñanza y el aprendizaje. La aparición de la enseñanza como un proceso sistemático institucional supone una especialización creciente de las funciones en la sociedad, mediante la cual no solo se condensa el quehacer educativo en unos tiempos y espacios determinados. Es ahí donde aparece el fenómeno de la escuela, ¿sí? Para este caso se requiere el fenómeno de la escuela. También al interior de esto se hizo otra sistematización y se organizó un acto instruccional al que se le llamó clase. Entonces, el reflexionar, el actuar de manera intencionada creó las escuelas como centros especializados para estos fines, y dentro de la escuela se instituyó y se sistematizó otro organismo o acto de instruccional o acto de aprendizaje llamado clase, lo que ustedes conocen como sesión de clase. Entonces ahí es donde se ve que, aunque parezca de manera natural para todos nosotros, la escuela es el edificio y el salón es el cuarto con sillas, realmente todo tiene desde un principio una intención de provocar ese espacio, esa sistematización que es el plan de estudios, esa sistematización que es un horario de clase de lunes a viernes, y esa sistematización que son los cursos y materias. Todo eso es de manera intencionada. La didáctica está orientada por un pensamiento más crítico, más analítico, pedagógico, ya que la práctica de la enseñanza es un momento específico en la práctica educativa. Es decir, la didáctica es un instante específico de este proceso de enseñanza. Y dependiendo de qué es lo que está pasando en este instante preciso de la enseñanza, es lo que yo voy a utilizar como didáctica. El saber que está tematizando el proceso de instrucción. El proceso de instrucción, cómo voy a hacer que aprendan, cómo les voy a dar instrucciones para que aprendan. Y orienta los métodos que se van a utilizar, las estrategias, también orienta la eficiencia de lo que voy a hacer, el tiempo que voy a ocupar, las herramientas que voy a utilizar. Todo esto, instrucción, método, estrategia, eficiencia, todo en conjunto es didáctica. Es el instante preciso en el que estoy frente a las personas a las que voy a enseñar, utilizando estas herramientas, todo esto que necesito
para que se transmita el mensaje que quiero dar. La enseñanza ha girado históricamente alrededor de los aspectos cognitivos intelectuales, esas diferentes formas de aprender. Por ello, la didáctica es la ciencia de la enseñanza. Hace rato vimos que la pedagogía es la ciencia de la educación, la didáctica es la ciencia de la enseñanza y tiende a especializarse fundamentalmente en torno a varias parcelas de conocimiento, a varios grupos de conocimiento. Se especializa en las matemáticas de una forma, se especializa en las ciencias, la geografía, cada una de ellas tiene diferentes didácticas, ¿sí? Se habla así de una didáctica general también, como también de una didáctica de las matemáticas, de las ciencias sociales, de una didáctica de la enseñanza secundaria inclusive, o una didáctica del trabajo científico, una didáctica en el nivel superior. Cuando nosotros estamos en nivel superior, yo supongo que en mis técnicas didácticas que voy a utilizar o esas herramientas didácticas, yo tengo que suponer que muchas cosas ya las saben hacer, ya las aprendieron porque pasaron por un proceso. Pero a veces me doy cuenta que no es así y tengo que reconfigurar mi didáctica, cambiar lo que ya había yo decidido, porque me estoy dando cuenta que esas adaptaciones se requieren dependiendo del grupo que estoy atendiendo. Aunque también podría hablarse de didáctica de la psicomotricidad, didáctica del comportamiento, hay diferentes didácticas. O sea, la psicomotricidad en educación física tiene su didáctica específica en el momento de la clase. Inclusive en una sola sesión de clases puedo utilizar diferentes didácticas en diferente momento, porque al principio estoy tratando psicomotricidad, pero en medio de la clase estoy tratando comportamiento y cada una de ellas requieren de una didáctica diferente, ¿sí? Es ahí en donde se vuelve como la ciencia del aprendizaje, por su complejidad, ¿no? En cuanto a estos aspectos, pertenecen al mundo de lo aprendido, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera pueden ser enseñados sistemática y planificadamente en la educación institucionalizada. La didáctica, obligatoriamente, requiere de esta sistematización y planificación para que vayamos de manera progresiva logrando nuestras metas de enseñanza a través de las ciencias de la enseñanza, que es la didáctica. La didáctica es entonces a la enseñanza lo que es la pedagogía a la educación. Hacemos esta analogía, recordando, la didáctica es a la enseñanza lo que la pedagogía es a la educación. Las ciencias de la enseñanza es la didáctica, las ciencias de la educación es la pedagogía. En resumen, la educación es un proceso amplio, integral. La enseñanza, uno específico. La ciencia pedagógica es la orientación metódica y científica del quehacer educativo. La ciencia didáctica lo es de la enseñanza, ¿sí? Hay pues en esta visión de estos cuatro componentes una relación entre saber y práctica social y una entre lo global y lo específico. Ello nos permite pensar en las siguientes afirmaciones fundamentales. Para cerrar, ¿a qué afirmaciones fundamentales podemos llegar con estos cuatro conceptos? La pedagogía responde ciertamente a la pregunta ¿cómo educar? La didáctica lo hace con la pregunta ¿cómo enseñar? Esa es la primera afirmación. La segunda, estas ambas preguntas tienen su horizonte específico. El de cómo educar es el por qué y el para qué de la educación. Y el de cómo enseñar es el del por qué y el para qué de la enseñanza. El primero es de tipo más bien antropológico, filosófico. Y el segundo es más histórico y práctico.
el siguiente. La pedagogía es la ciencia que orienta la labor del educador. La didáctica orienta un aspecto específico de ella, su labor como docente. ¿Sí? Entonces, la pedagogía es la ciencia que orienta al educador a la labor del educador. Y la didáctica orienta un aspecto específico de ella, que es la labor docente, la de enseñar. Esa es la siguiente afirmación. La que sigue es: toda ciencia prospectiva se apoya a su vez en una ciencia explicativa. Una ciencia prospectiva que va cambiando siempre se apoya a su vez en una ciencia explicativa, que es la teórica, ¿sí? Podremos decir que la práctica siempre se apoya en la teoría. Para saber cómo se educa, hay que conocer cómo es el hombre, cómo crece. La pedagogía se apoya entonces en la sociología y en la sociología evolutiva. Es una analogía del enunciado anterior. Para saber cómo se educa, hay que conocer cómo es el hombre. ¿Y cómo sé cómo es el hombre y cómo crece? Pues ahí está la pedagogía, apoyada de la sociología y de la sociología evolutiva. Para saber cómo se enseña, hay que saber cómo se aprende. Entonces, la didáctica ahí se apoya de la sociología del aprendizaje. Toda ciencia se apoya igualmente mediante un trabajo interdisciplinario en disciplinas auxiliares. Por eso es que hablamos de estos 4 conceptos, porque son disciplinas auxiliares que se apoyan unas con otras. La pedagogía recurre adicionalmente a la antropología y a la sociología. La didáctica a la metódica o a la metodología, al manejo de los medios de comunicación, etc. La didáctica se expresa en un currículum, ¿sí? como el conjunto de todas las técnicas, como conjunto de todas las corrientes o ciencias del currículum, mientras que la pedagogía lo hace en un programa educativo, en un proyecto pedagógico. Bien, entonces, para finalizar, la didáctica se concretiza en el aula de clase que tiene a la escuela como su entorno. La pedagogía escolar puede concretizarse en la escuela como grupo humano que tiene al sistema educativo de la sociedad como entorno. Bien, haciendo estas últimas afirmaciones, trataremos de complementar estos 4 conceptos con información que nosotros podamos encontrar en algunas de las fuentes viables, fuentes elegibles, fuentes serias, y bueno, y que en algún momento en clase utilizamos esto de del hacer la búsqueda en internet, que ese es el propósito de esto, estar utilizando internet, estar utilizando la tecnología para hacer las actividades académicas, pero sin olvidar la responsabilidad que tenemos para hacerla de manera correcta y no deteriorar nuestro aprendizaje, nuestro proceso de enseñanza. En el caso mío de enseñanza, en el caso de ustedes de aprendizaje, que no sea la tecnología ni sea el manejo de todas estas herramientas que deteriore mi aprendizaje. Bien, entonces, en Classroom, jóvenes, hay una actividad llamada 4 palabras claves relacionadas con la educación física. Esta actividad pretende 2 cosas: que ustedes hagan uso de la tecnología para documentarse y complementar lo que ustedes previamente ya saben o a lo que le conocemos como conocimientos previos, porque hay altas posibilidades que ustedes ya hayan escuchado y conocido el concepto didáctica, pedagogía, enseñanza o educación antes de este momento y ya tengan un conocimiento previo.
Sin embargo, es importante, después de la instrucción, que es este video, ustedes utilicen herramientas tecnológicas para hacer sus aportaciones, es decir, hacer consultas en medios electrónicos, en libros electrónicos, revistas electrónicas, en PDFs que estén en la web para poder tener su propia o ampliar su concepto que ustedes previamente ya tienen o que hayamos platicado en esta sesión. Entonces, la actividad se llama 4 palabras clave recuperando conocimientos previos. Y esta se trata de lo siguiente: usando la tecnología a través de la plataforma Classroom, contestarán un cuestionario con 4 palabras clave relacionadas con la educación física, que son didáctica, pedagogía, enseñanza y educación. Entonces, haciendo el uso de sus conocimientos de la información recabada durante esta sesión de clases donde se discute estos conceptos, escriban con sus propias palabras y su propio entendimiento lo que ustedes entienden ahora por cada uno de estos 4 conceptos. Hay un espacio para didáctica, un espacio para pedagogía, otro para enseñanza y finalmente uno para educación, donde ustedes van a escribir el concepto que ustedes logran entender y tener de esta mezcla de información, tanto en clase en esta sesión como lo que ustedes logren documentar. Sin embargo, es importante, como siempre, que ustedes me otorguen la información de consulta que utilizaron para estos conceptos. Adelante, después de las 4 preguntas en el Classroom, van a encontrar una parte que se llama fuentes de consulta. En estas fuentes de consulta ustedes van a ingresar al menos una referencia de consulta por cada uno de los conceptos. Si quieren agregar 2 por cada uno de los conceptos o 3, ustedes son libres de poner tantas como quieran de cada uno de los 4 conceptos, pero mínimo sí tienen que poner una referencia de consulta de cada uno de los 4 conceptos que estamos trabajando en esta actividad y ingresar la referencia de consulta. Una referencia de consulta tiene generalmente al menos 4 elementos, que es el autor, la fecha, el título del documento de consulta y dónde está la fuente, ¿sí? El listado de referencias, ustedes ahí lo van a agregar en la última parte del Classroom. Y también van a poder leer en el Classroom ejemplos de cómo se escribe la referencia bibliográfica. Si es el libro, si ustedes llegan a consultar un libro en papel, o sea, un libro físico en la biblioteca, ahí viene cómo se escribe la referencia, si es libro en papel, si el libro es electrónico porque lo bajaron de internet o está en la web, también vienen las instrucciones de cómo se hace la referencia en libro electrónico. También, si nada más es capítulo de un libro, también viene la referencia para capítulo de un libro, viene referencias para el diccionario, vienen referencias si el artículo o la información la sacaron de una revista impresa o de una revista electrónica, también está la información. Inclusive también está la información de cómo se hace la referencia bibliográfica o la referencia de la fuente de información si lo sacaron de una página web. Aunque está permitido, porque sí está permitido que utilicen página web como fuentes, no abusemos de que en todas sus tareas, todas las fuentes bibliográficas o todas las fuentes de consulta sean páginas web. Vamos a tratar de regular un poco esta situación para que no todo sea página web. Entonces, bueno, dicho esto, la actividad se abre a partir del día de hoy, lunes, y queda como fecha de entrega límite para el domingo siguiente a las 11:59 de la noche, justamente un día antes que se cumplan los 7 días de la actividad. Jóvenes, pues ofrezco una vez más disculpas por no estar presente. Sigo en actividades que imperan mi presencia
Y bueno, espero verlos muy pronto y les queda esta actividad para ustedes. Me despido, mi nombre ya saben es Marco Antonio López Puga, soy catedrático de la Escuela Pablo García Ábalos, licenciatura en Educación Física, y pues este es el curso de tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza. Buenas tardes a todos.